Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Regreso al trabajo. ¿Cómo aplicarán las empresas medidas sanitarias apropiadas? La reactivación laboral empieza a ser ya una realidad. Empresas y empleados tendrán que ajustarse a la nueva normalidad, con las reglas y protocolos que indican los nuevos tiempos. Nada será como antes y por lo tanto hay que estar debidamente preparados para seguir operando con efectividad y proteger a la gente con las medidas necesarias. Hoy pondremos este tema sobre la mesa con un invitado especial que nos dejará información precisa sobre las nuevas medidas que exigen las autoridades para protección tanto de las compañías que movilizan sus aparatos productivos como del personal que operará las mismas, con los recaudos máximos que demandan estos difíciles momentos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción y es un tema que nos preocupa a todos y sobre todo si esperamos que en poco tiempo se reanuden ya plenamente las actividades que de a poquito están tomando forma y están tomando ritmo. Pero bueno, todos esperamos que esto ocurra y que las empresas empiecen a trabajar normalmente. Tengo un invitado de lujo que nos va a explicar cuáles son las medidas que debemos tomar para regresar a las empresas, las medidas sanitarias y todo lo que signifique alrededor de una compañía, cómo debemos estar preparados para eso. Y te agradezco muchísimo la presencia, licenciado Roberto Quijano. José, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de verte, a tus órdenes. Igualmente. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por venir aquí. Y bueno, la preocupación, aparte de la pandemia terrible que estamos pasando, es ¿cuándo se va a reactivar la economía? Es la pregunta de los 600,000 pesos, porque nadie puede contestar con precisión. Ya lo hemos visto también, no puede haber precisión ni siquiera en un pronóstico de cuándo va a acabar esto. Ahora las últimas versiones médicas son, bueno, habrá que acostumbrarse a vivir con la pandemia. Y sí, estamos en una nueva normalidad que de normal no tendrá nada, pero de nuevo así. Sí. Entonces tendremos que adaptarnos. Y la primera pregunta que te hago es, ¿de qué forma las empresas deben documentar las medidas sanitarias adoptadas y para el regreso físico de labores? Y es importante señalar regreso físico porque hay un regreso virtual, ya hay mucha gente que trabaja virtualmente, pero lo que nos preocupa ahora es cómo físicamente nos preparamos para recibir a los empleados, a la gente, ¿no? Claro, fíjate que las empresas han vivido estos últimos meses, semanas, un sinnúmero de retos para reactivar la actividad normal de una empresa. Desafortunadamente nos hemos encontrado con ciertas circunstancias. La primera es que no hay nada escrito, no hay una ley, un reglamento, un ordenamiento que tú puedas seguir 1, 2, 3, 4 para continuar con tus actividades. Desde marzo, finales de marzo de este año, hasta prácticamente la semana pasada, el gobierno federal ha publicado 13 lineamientos, protocolos, acuerdos, etcétera, etcétera. Nadie lo estábamos claro, de alguna manera preparado. Y claro, es un reto muy importante para las empresas, porque las empresas tienen varias responsabilidades. Sin embargo, me voy a limitar a comentar dos de las más importantes. Adelante. Una es su actividad económica, el generar productos y bienes y servicios para su comunidad. Y también es importante decirle utilidades para la empresa, ¿no? Sin embargo, por otro lado, tú también tienes como empresario la obligación de establecer condiciones de salud, claro, y de dignidad en el trabajo para tus empleados o tus colaboradores. Bueno, en estos dos intereses, ¿verdad?, de generar productos, generar utilidades y proteger la salud de estos trabajadores, en condiciones normales hay veces que no empatan necesariamente. Sin embargo, hay empresas que por eso pierden dinero, ¿verdad? Y hay empresas que a veces sus trabajadores no viven en las mejores condiciones de salud. Pero bueno, en estos últimos meses, nosotros como un servidor como abogado y mi firma de abogados que tenemos 40 años en la plaza, yo tengo más de 35 años de experiencia, hemos tratado de empatar esos dos intereses y buscar qué es lo mejor para los empleados, porque en estos momentos lo más importante, José, créeme, es
la salud de los empleados. Claro, hay una frase, como tú sabes, yo fui presidente de la Coparmex, yo me formé con la Coparmex, y la Coparmex utiliza una frase que se llama empresa socialmente responsable, sí, claro. ¿Verdad? Una empresa no solamente tiene la vocación de generar utilidades, sino también de generar las mejores condiciones para mejorar la vida de sus empleados. Y en este momento el mejoramiento de la vida de sus empleados y de su familia, porque es un tema que si quieren lo comentamos, sí, claro, es su salud. Se extiende, ¿no? Exactamente, es su salud. Sí, estamos en que las empresas de alguna manera tendrán que acatar esto, con los amigos se contagia, y nosotros estamos tratando de hacer lo que haya que hacer correctamente para que la gente no se infecte dentro de la empresa, pero también hay unas cuestiones externas que juegan un papel importante, ¿no? ¿Cómo deben manejarse los cambios? Sí, fíjate, es precisamente lo que comentas tú, José. Las empresas, la mayoría de las empresas, y lo vivimos en el día a día, tú vas a un restaurante y te toman la temperatura, vas a un mercado, claro, y no entra una sola persona, vas tú a un lugar de autoservicio y te obligan a que te pongas tu mascarilla, etcétera, etcétera. Quiero decirte que la mayoría de las empresas sí han tomado importantes medidas y han hecho inversiones importantes para beneficiar a sus empleados, porque lo último que quiere una empresa son empleados enfermos, empleados improductivos, claro, empleados que estén enfermos y que les tengas que pagar. Si quieres, tocamos adelante el tema del pago de los empleados vulnerables, ¿no? Que claro, ahora se les denomina así. Pero bueno, hay dos, lo que llevamos los abogados, dos atribuciones. Por un lado, tú tienes a la Secretaría de Salud, que a través de la COEPRIS vigila el cumplimiento de las normas en materia de salud. Primero. En segundo lugar, tú tienes a la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo tiene como su competencia el cuidar las condiciones de trabajo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, estos dos intereses se cruzaron estos últimos meses y las empresas están recibiendo invariablemente inspecciones de salud a través de la COEPRIS o inspecciones del trabajo a través de la Secretaría del Trabajo, y pues bueno, se han impuesto sanciones y en el peor de los casos han suspendido y hasta clausurado negociaciones, sí, donde se encuentran que las condiciones no son las adecuadas, o que los denominados grupos vulnerables, que son mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactando, hipertensos, gente con un problema renal, un problema de cáncer, obesidad, etcétera. Son lo que se llaman grupos vulnerables que, bueno, técnicamente deberían hasta finales de julio en sus casas, ¿no? Claro. Ahora, en la cuestión de empresas, digamos, nombraste restaurantes o, no sé, o servicios médicos o dentistas o todo lo que sea más manejable. Me imagino que los protocolos son más fáciles de respetar. ¿Cómo hacen las maquiladoras con cientos de personas? O miles, ¿no? O miles de personas. Sí. Muy complicado, muy complicado, porque primero algo que las empresas habrá que reconocer que no lo tienen son sus protocolos de salud, ¿no? Nos hemos encontrado, un servidor y mi equipo de trabajo hemos realizado no menos de 60 inspecciones a nuestros clientes, porque lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que les recomiendo a los empresarios, es crea tus protocolos de salud, que te inspeccione antes de que te llegue la autoridad un experto, y presenta dichos protocolos ante las autoridades de salud y del trabajo, de tal manera que cuando te lleguen tú ya tienes de alguna manera un camino avanzado, claro, en tus medidas, claro, de salud. Me consta que la mayoría de las empresas han cumplido con sus normas, con sus obligaciones de esos 13 lineamientos y acuerdos que te mencionaba. Sin embargo, el reto más importante, primero, es que la gente entienda, ¿verdad? Y segundo, yo le digo a las empresas, tú tienes una doble responsabilidad. La responsabilidad de la puerta hacia adentro, ¿sí? Capacítalos, dales el equipo, cuídalos, vigílalos, etcétera, etcétera. Pero no se acaba ahí tu responsabilidad, porque va también de la puerta para afuera. Tú mencionabas, claro, el transporte público, ¿no? Claro. Mencionabas tú ir a una fiesta, ir a un sobre ruedas, ir a misa, ir a un swap meet, irte a la playa con tus amigos, irte al parque, ir a visitar a una persona mayor. O sea, el grado de exposición es mucho más delicado de la puerta para afuera que de la puerta para adentro. Entonces, el trabajador llega después de un fin de semana que estuvo en una fiesta, ¿verdad? Y la empresa tomó todos los cuidados y sin embargo pues, llega la gente contagiada. El filtro número uno
y es donde las empresas tienen que poner mucho más atención, es en la entrada, ¿no? El tomar la temperatura, el hacer una breve encuesta, el tener el médico de empresa, las empresas que no tengan eso, pues bueno, a la primera manifestación de algún tipo de contagio, lo mandas a una institución de salud, ya sea el Seguro Social o donde sea, y aislarlo, ¿no? Desafortunadamente hay que aislar a la persona que tiene algún síntoma de contagio. Yo sé que es difícil establecer un cartabón para seguir al pie de la letra, pero me imagino que son en la función orientadora de ustedes a las empresas, le dirán qué es lo que tienen que hacer por si cae una inspección o llega una inspección, como puede ser sujeto cualquier empresa, estén mejor preparados. Así es. ¿Hay una forma de prepararlos? Sí, indudablemente que sí. Acuérdate que son dos labores, ¿eh? Es la labor preventiva y la labor correctiva. Yo le digo a mis clientes, todo tu esfuerzo, todo tu recurso, toda tu atención, todo tu tiempo es en la labor preventiva, porque tú no vas a poder evitar que una persona otra vez se contagie en el transporte o se contagie en algún espacio público, ¿verdad? Sin embargo, la parte preventiva sí es algo que tú puedes hacer. Hay unos lineamientos que publicó el gobierno federal, fíjate qué interesante, es la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y la Secretaría de Gobernación. Fueron 4 entidades de gobiernos que se juntaron y establecieron lineamientos. Es un documento del 18 de abril, hay uno del 18 de abril y otro del 29 de abril, muy interesantes, que es una guía práctica. Claro. Y no solamente es una guía muy interesante, sino que te lo divide en micro y pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Entonces es una guía muy sencilla, lo puedes buscar en el diario oficial o se puede googlear, como dicen ahora, ¿no? Sí. Googleas y le pones lineamientos de salud, IMSS, y ahí te va a aparecer una lista de actividades a realizar, muy sencillas. La mayoría de las empresas ya lo están haciendo, habrá que hacer uno que otro ajuste dependiendo del tamaño de la empresa, pero todas son de sentido común, ¿eh? Tú decías, usaste el vocablo entienden o entender, es decir, ¿lo entiende el empresario y lo acepta o hay cierta resistencia a los cambios? No, indudablemente hay cierta resistencia porque hubo que hacer un tipo de inversión, ¿verdad? Hubo que hacer alguna manera la capacitación, destinar recursos, personas a capacitar a la gente, ¿no? Le estoy recomendando a mis clientes, cuando menos una vez a la semana, reúnete 5, 10, 15 minutos con tu personal, refuerza las medidas de seguridad, platícale lo importante que las lleven a su casa, si les puedes regalar un kit de salud que te va a costar 20 pesos, ¿no? Regálaselo a tus empleados, algo así por el estilo. Sin embargo, es un tema novedoso, es un tema al cual no estamos preparados, pero todos lo sabemos que es un tema que es ahora sí de manera permanente, ¿no? Como esto no va a pasar a corto plazo y seguramente van a venir otras variantes de este tipo de virus, tenemos que prepararnos ahora sí que la nueva realidad, que no es normalidad como tú decías, ¿no? Una nueva realidad, ¿no? Y la inversión y el desvío de algunos recursos que estaban destinados a ciertas cuestiones, pues tendremos que destinarlo a la cuestión de salud. Yo digo muy bien invertido, porque es la salud de tus empleados, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sí, bueno, todo lo que sea en este momento orientación y capacitación y guía, sí. La mayoría de empresas cuentan con una comisión de seguridad de higiene. No, fíjate que no, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy difícil, porque es uno de los retos que nos hemos encontrado, ¿no? Cuando nosotros, como profesionales en el tema, revisamos con unos clientes, hacemos 2 tipos de revisión, lo que llamamos revisión de gabinete y documental, donde nosotros le mandamos una lista de 15, 20 documentos que deben de tener sus protocolos de salud, reglamento interior de trabajo, sus lineamientos para los grupos vulnerables, el entrenamiento en materia del uso del equipo de seguridad, etcétera. Esa es la primera parte documental de gabinete. Y la segunda parte es una revisión física. ¿Sí? Recorremos las instalaciones nosotros, desde la cafetería, el gabinete médico, la recepción, el área de producción, almacén, baños, áreas comunes, comedores, etcétera, etcétera, para ver precisamente cuáles son las medidas de salud, porque tú puedes ver en papel o en PowerPoint algo muy interesante,
y le decimos al gerente, al director o al dueño de la empresa, ahora sí, vamos a recorrer la empresa para ver si los señalamientos que tú dices están puestos, si los geles que dices tú que estás repartiendo, los gente los está dando, si el baño está decente, si la cafetería está limpia, si los espacios son los correctos, ¿no? Y una de la parte esencial de ese ejercicio le corresponde a la Comisión de Seguridad e Higiene. La Comisión de Seguridad e Higiene está integrada por un número igual de representantes del patrón y de los trabajadores, y que técnicamente una vez al mes tienen que hacer un recorrido de la empresa e ir proponiendo medidas de seguridad. Y la Comisión de Seguridad e Higiene, pues es desde 1970 que está la Ley Federal del Trabajo, está obligada a estar constituida y estar funcionando. Y más que nada esa comisión se refiere a temas de salud en el trabajo, ¿no? Hay muchos empleos donde hay mucho ruido, donde hay mucho calor, donde hay un riesgo de una cortada de dedo, de una caída. Entonces, la Comisión de Seguridad e Higiene es la responsable de proponerle a la empresa esas medidas de seguridad. Y es de cada empresa. Cada empresa tiene su comisión. Cada empresa debe de tener su comisión. Debe tener su comisión. Ahora, tú esta especie de auditoría que haces con tus clientes, que le checas, haces un checklist de lo que se necesita, pero son tus clientes. ¿Qué pasa cuando alguien necesita de lo que estás haciendo tú, pero no lo tiene, se lo da el gobierno? Pregunto porque... Sí, mira, yo creo que no vine a hacer mi publicidad, al contrario, vine al contrario, a compartir mis conocimientos y a ser lo más generoso que yo pueda con quien nos escuchen, porque habrá que recordar, José, que el 85% de las empresas en México son micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Claro. Bueno, y no todas tienen la capacidad. Eso es la mayoría en México, exactamente, no tienen la capacidad para contratar a un especialista, a un abogado, que le haga este tipo de trabajo. Entonces, no, al contrario, tanto la Secretaría del Trabajo como la COEPRIS, que son las dos instituciones que han estado vigilando, tienen sistemas de inspección voluntario, ¿sí? Yo como empresa me puedo acercar y decirle, oye, estoy preocupado por la salud de mis trabajadores, no sé por dónde empezar, soy una empresa que tengo 5 empleados, 3 empleados, 7 empleados, 12, 15, 20, 18, lo que tú quieras, pero quiero cumplir con la ley, no quiero que me multes, no quiero que me clausures. Ambas instituciones tienen protocolos voluntarios de revisión, ¿verdad? Que son muy interesantes y son muy profesionales, honestamente. Sobre todo la Secretaría del Trabajo es gente muy profesional, no en esta administración, habrá que decirlo, en esta administración y la anterior, yo he trabajado con ellos 20, 25 años, y es gente experta, conocedora, no te cobran ni un solo centavo, y te dan al final hasta te dan un certificado que se llama empresa segura. Entonces eso es como si te dieran una licencia. Es gratificante oír eso. Claro, sí, claro, empresa segura, y eso te da la oportunidad de que ya no te van a ir a visitar en 2, 3 años, y si te van a ir a visitar tú puedes decir, bueno, no soy una empresa perfecta, tengo algunos errores, pero yo ya pasé por un filtro del propio gobierno. Entonces yo creo que sí es importante que las empresas se acerquen a la Secretaría del Trabajo y seguramente les van a ayudar, ¿eh? O sea, hay formas, o sea, puedo contratar un despacho privado o puedo contratar el gobierno, lo que me dé más confianza. ¿Son caras esas auditorías? ¿O es un servicio adicional a tus clientes? Bueno, la que otorga el gobierno es gratuito, el gobierno no cobra nada por eso. Los que somos expertos sí hay un costo, porque te insisto, nosotros nos metemos al fondo de las cosas, ¿no? O la gente quiere servicio más rápido, perdón que te interrumpa. La gente quiere un servicio más rápido. Sí, bueno, no me puedo esperar a que vengan del gobierno, necesito yo resolver esto. Y el perfil para el cual está destinado este servicio gratuito del gobierno estatal y federal son para empresas pequeñas, ¿no? Es para empresas de 15, 20, 30 empleados para menos, porque la misma Ley Federal del Trabajo, tratándose de una empresa mediana que son 50 o más empleados, son mucho más estrictas las medidas de seguridad. Entonces tú esperarías pues que un profesional te haga mediciones de ruido, de calores, de alturas, el médico de empresa te lo capacite. Hay 6 comisiones de la Ley Federal del Trabajo: seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento, reparto de utilidades, antigüedad, para evitar el acoso y para evitar la discriminación. Son 6 comisiones de trabajo, y pues bueno, es muy difícil que el inspector te asesore en detalle en todas esas comisiones. Tú hablaste de 35 años de experiencia, si no me equivoco, 35 años. Hemos mejorado, hay más conciencia en el empresario en este tipo de cosas, aunque este hecho es único, no hay precedente, pero se tomó conciencia, es decir, el empresario hoy tiene un poco más de conciencia en este sentido.
Fíjate que sí, honestamente sí. Tijuana tú bien lo sabes, Tijuana en comparación al resto del país, para nuestra fortuna, nuestro punto de referencia es Estados Unidos. Tú quieres comprar un traje y esperas que sea como en Estados Unidos. Vas a un restaurante, esperas que sea el mismo servicio que en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, quieres comprar una casa, quieres que se parezca a una de Chula Vista de San Diego. Entonces, en medidas de salud, existe una organización internacional que se llama la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo expide rutinariamente normas, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Sí, claro, de protección para los menores, de protección para las mujeres, de protección a los indígenas, de protección a las mujeres, a las trabajadoras del campo, etcétera, etcétera. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido medidas muy estrictas en materia de salud y protección de los trabajadores, ¿ok? Como la mayoría de las maquiladoras que están en Tijuana son de origen extranjero, su punto de referencia es Estados Unidos, es su benchmark, que le llaman ellos, ¿no? Claro. Entonces, hay una regla, las normas oficiales mexicanas, las NOMS famosas, en materia laboral hay 36 normas oficiales mexicanas, y ellas son, a veces, José, hasta una traducción de las que se llaman OSHAs. Las OSHAs claro. Son las normas oficiales en Estados Unidos, entonces, nuestro estándar es muy alto. Segundo, la mayoría de las empresas que están aquí en Tijuana, y me voy muy rápido con ese tema, son de capital extranjero y cotizan en bolsa en Estados Unidos. Entonces, la matriz de Estados Unidos le pide a cualquiera de sus subsidiarias, ya sea en Tijuana, en Lituania, en Polonia, en Singapur, en Brasil, que tenga los mismos estándares que en Estados Unidos, ¿sí? De tal manera que no haya denuncias ante un tribunal. Y un tema que después platicamos, el tema del TEMEC, cómo nos va a mover dentro de muy pronto en dos temas, en el tema laboral y en el tema ambiental. Ahí ya será un tema para otra invitación que te haga para hablar más del tema. Claro que sí. Te quiero preguntar, en caso de empleados que tuvieron COVID y regresan a la empresa, ¿qué son sujetos a qué? ¿O nada más traen un certificado, ya no tengo COVID, o tiene algún tratamiento especial esa gente? Bueno, los lineamientos que te comentaba yo hace unos minutos, del 18 de abril y del 29 de abril, sí. Esos lineamientos establecen precisamente una relación de cómo recibir a un paciente que tuvo COVID, a un empleado que tuvo COVID. Correcto. Ok, un poquito difíciles de cumplir, pero bueno, ahí está, ¿no? Tiene que tener un horario distinto, un espacio para comer distinto. Si se le da el transporte, tiene que ser un espacio separado en el autobús. Debe estar sujeto a revisiones diarias por parte del médico de la empresa. Hay un monitoreo para él y para su familia. Y por eso te digo, no es fácil que las empresas cumplan con todo eso. Sin embargo, lo que es algo contradictorio, ¿no? Perdón, porque supone que tiene anticuerpo el que tuvo COVID. Y en esta, como me lo estás platicando, lo segrega. Lo aísla. Y también hay un tema de discriminación, ¿no? Claro. Porque si yo estoy enfermo, yo lo que menos que quiero es que mis compañeros pues me vean mal, ¿no? Claro, o sea, claro. yo quiero que me traten igual y etcétera, etcétera. Pero el lineamiento así es. Más que nada es para que no haya una recaída, aunque es controversial el tema. Una persona que ya le dio, dicen que no le va a volver a dar, claro. pero no lo sabemos, ¿no? Por lo menos ya lo tuvo, sí. Exactamente, ¿no? O más que nada es para los vulnerables, no tanto de COVID, sino para los vulnerables que regresan a trabajar, que son obesos, que tienen enfermedad, diabéticos, que ellos sí son vulnerables, ¿no? Claro. Y que, pues bueno, ya regresaste a trabajar, en teoría esa gente puede regresar a trabajar. Acuérdate que hay 4 semáforos: rojo, anaranjado, amarillo y verde. Baja California tiene ya 2 semanas en naranja, o 1 semana y días. Sin embargo, el gobernador ha establecido que está en rojo todavía Baja California. Esa decisión yo la apoyo, yo estoy de acuerdo con el gobernador en esta ocasión, porque todos sabemos que en Tijuana, virtualmente, tú lo mencionabas al inicio de la conversación, está casi en verde, ¿no? O sea, los restaurantes, los hoteles, los espacios públicos. Y muchas veces vemos a gente sin la protección. Aquí aclaramos a la gente que José y yo estamos un poquito distantes, porque estamos a casi 2 metros de distancia. Estamos pero sí, efectivamente, el reto es ese, ¿no? Que la gente utilice su equipo de protección y bueno, en ese sentido, mi sugerencia al gobierno siempre ha sido restringir la movilidad un poco, porque pues tú y yo lo vimos en las calles, la gente ya está prácticamente como si nada. Yo conozco muchas empresas que generosamente, José, le han dicho al gobierno: oye, yo te regalo 100,000 mascarillas, 50,000 mascarillas, no pasa nada.
sí vale la pena que como sociedad y sobre todo como gobierno se siga haciendo un esfuerzo. Y crear conciencia, ¿no? Porque tú entraste al estudio con tu mascarilla, yo estoy con los chicos que te atendieron están con la mascarilla, después empezamos el programa y estamos a sana distancia, pero de alguna manera tiene que haber más conciencia en ese sentido. Puedes regalar 1 millón de máscaras, pero si la gente no la usa, yo creo que sí se está creando una conciencia, ¿no? Sí, si hoy fuera el día 1, yo trabajaría en 2 escenarios. El escenario gubernamental de la difusión, del mandar un mensaje muy fuerte, muy claro. Nosotros diseñamos un tríptico muy sencillo. Desafortunadamente el nivel de preparación de muchos de los trabajadores pues es un nivel bastante básico, ¿no? Entonces tienes que manejar ese lenguaje, ¿verdad? Claro. Yo les digo a mis clientes, tú haz un anuncio de 2x2 que diga tapabocas obligatorio. 2 palabras, nada más. Claro. Nada más, y que aparezca la figura de una persona con un tapabocas, ¿no? Sí. Uso de máscara obligatorio. No les des un tríptico largo, una impresión que nadie va a leer, que quede un mensaje visual muy claro y que de alguna manera también lo puedas tú permear en sus casas. Darles un tríptico muy sencillito: cuidados a los menores, cuidados a las mujeres embarazadas, cuidado de los enfermos, lávate las manos. 3 palabras. Te agradezco muchísimo que hayas José, venido. Te voy a dar un obsequio. Muy regalamos, difundimos mucho la muy lectura. Claro, sí. Y no es sobre seguridad sanitaria, pero es para que te entretengas. Sí, Mario Vargas Llosa es uno de mis preferidos. Qué bueno. De mis preferidos. Qué bueno. Te agradezco. Ya está grande, ojalá viva muchos años más, ¿verdad? No, ojalá sí nos viva muchos años más. Muchas gracias, con mucho aprecio lo recibo. Gracias, Roberto. Y bueno, quedamos atentos a una nueva invitación, porque esto, por lo que veo, cambia todos los días, ¿no? Sí. Y va a seguir cambiando, entonces esperamos contar contigo nuevamente y con mucho tu gusto. Profesionalismo sobre todo. A tus órdenes, gracias José, gracias. Y a usted, buenas noches por acompañarnos. Creo que fue muy útil la plática que tuvimos aquí con el licenciado Quijano. Nos vemos el próximo domingo. Gracias y buenas noches.